Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. En esta ocasión traigo para ustedes una super, hiper, mega increíble colaboración, ya que estamos celebrando el tercer año consecutivo de Poder Mexa. En esta colaboración lo que buscamos es apoyarnos entre artistas mexicanos, y estoy muy contenta de que esta vez se unieran nuevos talentos. Para el tema de este año decidimos irnos por alebrijes. Como pueden darse cuenta, todos los artistas hicieron un trabajo espectacular, así que no se olviden de pasarse por sus canales y por sus perfiles de Instagram después de ver este video. Los alebrijes son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de animales diferentes, no solo fantásticos, sino también reales, que forman un ser alucinante. Para hacer a mi alebrije seleccioné como animales el conejo y la libélula. Y llegó un punto en el que trabajando comencé a llamarla conejula. Como base decidí utilizar el cuerpo de Luna Modius por su segmentación estilo insecto. Y miren, ¿qué es esto? La cabecita del conejo de Delightful. Para poder utilizar la cabeza en el cuerpo de Monster High, el chico que me ayudó con la impresión hizo unas cuantas modificaciones. Entre ellas selló la cabeza por la parte de atrás, le añadió las esferas para los ojos, me dejó una marca para saber dónde colocar los iris e hizo un mecanismo especial para poder colocar la cabeza en el cuerpo, que le permite tener un rango de articulación bastante bueno. Y ahora sí que tengo seleccionada a mi víctima, comencemos a trabajar. Debido a que esta cabeza fue impresa con filamento, es necesario lijarla para retirar la textura de la impresión. Primero utilicé una lija de grano grueso, posteriormente me apoyé con mi taladro y por último utilicé limas de uñas para mantener una superficie suave. Después decidí dibujar en la frente un diseño que asemejara de alguna manera a los diseños del cuerpo. Y decidí calarlo con diferentes brocas de mi taladro. Y también taladré los agujeros para sus futuras antenas. Para refinar el cuerpo también retiré las imperfecciones en las uniones del plástico. Para esta pequeña decidí modificar sus pies y hacerle patitas de conejo. Así que mezclé un poco de mi arcilla epóxica y comencé a modelarla directamente sobre sus pies. Y como pueden ver perfectamente en esta toma, estuve utilizando varias herramientas para hacer sus dedos. Y bueno, como tuve mucho sobrante de arcilla, decidí mejor hacer el diseño de su cabeza con relieve. Y sinceramente me gustó muchísimo más que la primera vez. Una vez que se curó la arcilla, decidí lijarla para hacer la transición hacia el plástico más suave. También hice un agujero en su espalda para su futura cola. Para sus alas hice esta pequeña estructura inspirada en el video de Amanita de Delightful y la fijé en el agujero de su espalda con más arcilla epóxica. Y ahora sí, nuestra conéjula está lista para pintar. Primeramente preparé pintura del color del cuerpo y la apliqué en la cabeza y en sus pies. Y solo por seguridad en la estructura de su cuello. Después de unas 10 capas, lijé un poquito para suavizar la textura. Y protegí la pintura con unas 3 capas de barniz mate. Y ahora sí comencé con el trabajo de pintura. Y quiero contarles que por primera vez desde que empecé a hacer muñecas, improvisé. Sí, justo como lo oyen, esta vez improvisé. Lo único que podría decirse que sí planeé fue los colores que iba a utilizar. Para complementar su piel amarilla fue que decidí utilizar morado, pero no en grandes cantidades porque yo quería que predominara el color amarillo y después el verde agua. Y para complementar el verde agua decidí utilizar 2 tonos de rosa, uno en rosa pastel para detalles pequeños y el otro en rosa neón para detalles un poco más grandes.
Para darme una idea un poco más clara de cómo quería que se viera el cuerpo, decidí empezar por las piernas. Comencé aplicando los colores que ya estaba segura que iba a utilizar y después fue que decidí añadir el naranja neón. Y simplemente pinté tomando ventaja de los diseños en relieve que ya tenía el cuerpo. Decidí barnizar cada sección que iba pintando para evitar que se dañara la pintura. Una vez que tuve ya bien definido la aplicación de colores y texturas en las piernas, fue que decidí aplicar esto mismo en el torso, pero no de manera exactamente igual porque yo buscaba que fuera teniendo variedad. Por lo general, cada que comenzaba a pintar una zona nueva, hacía primero los colores sólidos y las texturas que ya tenía bien definidas desde las piernas. Y una vez que tenía un buen avance, comenzaba a aplicar nuevas texturas con los mismos colores. Y también corregí varias veces algunos detalles que no me gustaron, sobre todo líneas moradas y puntos rosas. Una vez que terminé el cuerpo, decidí continuar con la cabeza. Lo primero que hice fue colocar sus antenas de alambre. Y una vez que quedaron fijas, comencé a pintar. Igualmente respetando los diseños del cuerpo, pero dando un poco de variedad. Y bueno, como podría considerarse que ya estamos en la parte del face-up, voy a hablarles un poco sobre los alebrijes. El alebrije es una artesanía mexicana hecha tradicionalmente con la técnica de la cartonería. Como mencioné anteriormente, se trata de una figura fantástica que combina elementos fisionómicos de varios animales, ya sean reales o imaginarios, y se caracterizan por estar pintados de colores vibrantes. Creadas por Pedro Linares, hoy podemos encontrar estas figuras fantásticas en todo tipo de lugares, desde mercados tradicionales hasta en colecciones de museos alrededor del mundo. Cartonero de profesión, Linares trabajaba en un taller en el barrio de La Merced, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. En 1936, cuando tenía 30 años, Linares se enfermó de gravedad y cayó en un sueño profundo. Se dice que durante el tiempo que estuvo inconsciente, Linares soñó que se encontraba paseando en un bosque extraño. Ahí se topó con varias coloridas criaturas, desde un burro con alas y un león con cabeza de perro hasta un gallo con cuernos de toro, y todas gritaban la misma palabra: alebrijes. Linares eventualmente se recuperó de su enfermedad y al regresar a trabajar decidió usar sus habilidades como artesano para replicar las criaturas fantásticas de su sueño. Las coloridas quimeras poco a poco fueron ganando popularidad y pronto otros artesanos comenzaron a imitar las creaciones de Linares. En 1975, la cineasta británica Judith Bernowski hizo un documental sobre su trabajo, lanzándolo a la fama tanto nacional como internacionalmente. El artesano también llegó a hacer varios alebrijes para Frida Kahlo y Diego Rivera, cuya colección se encuentra hoy en el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México. Hoy en día los alebrijes forman parte innegable del imaginario cultural y artístico de México, y se trata de una artesanía en constante evolución. Desde el 2007, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México organiza un desfile de alebrijes monumentales con la intención de promover las artes y la cultura folclórica mexicana. En él, cientos de artesanos construyen alebrijes de hasta 4 metros de altura y los pasean por el centro histórico de la ciudad en un evento lleno de danza, música y color. Cuando decidimos irnos por este tema, la verdad es que estaba tanto emocionada como nerviosa al mismo tiempo. Este es un concepto que exige muchísima creatividad y yo no estaba segura de qué era lo que quería hacer. Pero de repente recordé a este precioso conejito que Delightful había diseñado y me dije, sí o sí tengo que utilizar esa cabeza. Y no pude haber hecho mejor elección ya que va perfecto con este proyecto. Una vez terminado el face-up, le añadí pestañas y barniz brillante en sus ojos. Para hacer su cola, que más bien es como una cola de ratón, utilicé este caucho rosa y le inserté alambre por dentro para poder hacerla posable.
Decidí dejar 2 pequeños tramos de alambre por fuera, uno para poder sujetarlo a su cuerpo y el otro para poder colocar este pequeño pom-pom iridiscente. Y una vez que estuvo lista, la coloqué en su lugar. Para hacer sus alas hice estos 2 patrones y decidí trazarlos sobre el acetato de una caja de muñeca. Posteriormente, Nena decidió acostarse encima de ellos. Y una vez que se aburrió y se fue, pude continuar con la pintura. En este caso, quise hacer un efecto como marmoleado. Para eso, cubrí las alas con mucha agua y empecé a aplicar pintura de manera que se distribuyera por sí sola. Una vez que estuve contenta con el resultado, las dejé secar al aire. Y así fue como quedaron. Posteriormente barnicé la parte de atrás y dibujé las venas con un marcador permanente. Por último, solo queda ensamblarlas en su lugar. Y con esto listo, podemos decir finalmente que nuestro alebrije está terminado. Decidí nombrarla Yali, que significa alegría en lengua náhuatl. Chicos, quiero agradecerles de todo corazón que se hayan animado a participar en esta tercera edición de Poder Mexa. Ciertamente quedé impactada con todos sus proyectos. A simple vista puedo ver todo el amor y esfuerzo que pusieron en ellos, y verlos a todos juntos en la foto grupal me hizo sumamente feliz. Así que con gran orgullo quiero presentarles a Alexei, Alicia García, Dolly Korn, Eman Dolls, Estuche de Chucherías, Modoki Doll, My Dolly Dream y Julieta. Nuevamente, muchísimas gracias por haber estado en esta locura de proyecto que es Poder Mexa. No se olviden de pasarse por los canales y por los perfiles de Instagram de estos grandes artistas. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.